Nos acompaña el profesor Darío Villarreal. Él viene del grupo de trabajo en biomecatrónica en la Universidad Metodista del Sur. Él es mexicano, estudió la licenciatura en el Tecnológico de Saltillo y posteriormente realizó estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Texas en Dallas. Ha estado trabajando activamente en las áreas tanto de control como en diseño, en las áreas de biomecatrónica, y nos va a dar una plática sobre el trabajo que él ha estado realizando desde que era estudiante hasta actualmente, y esperemos de que sea algo que también nos ayude un poquito a conocerlo y eventualmente también a hacer alguna colaboración con él. Así que por favor, Darío, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Me pregunto por qué la mitad del salón solamente se fue hasta atrás y todo esto está vacío. Supongo que son estudiantes y profesores. Eso no cambia si estás en Estados Unidos o en México, siempre es lo mismo, ¿no? Soy director del laboratorio de neuromecatrónica en la Universidad Metodista del Sur. Hoy les vengo a platicar acerca, el tema es Robotics Inspired Control Systems for Bionic Legs. Básicamente es cómo nos podemos inspirar de sistemas de control que usamos en robótica para mejorar el comportamiento de piernas biónicas. Para esta plática, piernas biónicas yo lo estoy definiendo como piernas prostéticas robóticas y exoesqueletos robóticos. Entonces voy a empezar, esta es la estructura de la plática. Hay dos cosas en particular que voy a hablar hoy. Una es investigación previa que hice en la Universidad de Texas en Dallas, y el otro es lo que estoy haciendo ahorita en el laboratorio de neuromecatrónica y los proyectos que estamos diseñando y estamos trabajando. Antes de eso, quiero motivar el por qué estoy haciendo esto. Entonces, la robótica pues ha existido por mucho tiempo, ¿no? Y hay distintos tipos de control, todo. A mí lo que me interesa es cómo podemos usar la robótica para ayudar a las personas a caminar mejor, ¿no? Entonces no necesita ser un genio para entender que cuando alguien sufre alguna amputación o un derrame cerebral, las personas no pueden caminar como nosotros caminaríamos, ¿verdad? Esta estadística es de Estados Unidos, pero puede aplicar para el resto del mundo. Y resulta que para el 2050 va a haber 2 veces más personas que sufren alguna amputación o algún derrame cerebral. ¿Alguno de ustedes sabe cuál podría ser el motivo de por qué va a haber más amputaciones? Diabetes, exacto. Es un problema muy grande. Y como les mencionaba, cuando una persona pierde una pierna, claro que para empezar necesita algún tipo de estructura que le ayude a caminar, ¿no? Y normalmente lo llamamos una pierna prostética. Cuando alguien sufre un derrame cerebral, como de manera muy general, hay una parte del cerebro que deja de funcionar y deja de mandar señales a tus piernas o a la mitad de tu cuerpo, y entonces no puedes controlar bien el movimiento que estás haciendo cuando caminas. Y aquí a lo mejor están viendo una conexión entre que estoy diciendo no puedes controlar bien, porque la idea es cómo podemos usar la teoría de control para compensar por eso. Si les doy una historia de las piernas prostéticas, nos podemos ir muy en el pasado, ¿no? Si podemos pensar en los piratas y la pata de palo, esa sería la primera pierna prostética, ¿no? que existió. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo avances muy grandes en piernas prostéticas y pues como fue una guerra hubo muchas amputaciones. Lo más avanzado que llegaron a ese punto es agregar una junta en la rodilla para que pues, las personas pudieran tener un movimiento más natural, más antropomórfico, ¿no? En esta plática me voy a enfocar en lo que es cómo puedes reemplazar la función de la rodilla y el tobillo de las personas. Si vemos lo más popular comercialmente, tendríamos que ver la empresa Ottobock y la pierna Sea-Leg que podemos ver aquí. Ahorita estaba platicando con algunos de ustedes y entonces esto va a tener mucho sentido. Sea-Leg, si no saben cómo funciona, tiene una amortiguación variable en la rodilla dependiendo de cómo estás caminando. Entonces, dependiendo de tu ciclo de caminata, la amortiguación en la rodilla va a cambiar. Tiene un poco de sentido si lo piensan. Si yo voy a poner todo mi peso sobre la pierna, quieres que mi pierna sea muy rígida, ¿no? Pero si yo la voy a mover hacia adelante en el aire, quieres que sea suave, ¿no? Y que el movimiento sea fácil. Eso es lo que la amortiguación variable está haciendo en esta pierna. Si vemos en el punto de investigación, avances tecnológicos en motores y electrónica nos dejan obtener motores muy poderosos y pequeños que podemos usar para compensar por la fuerza que tendríamos en la rodilla y en el tobillo. Entonces,
empezamos a avanzar más hacia lo que son las piernas robóticas, poco a poco. Ahora, eso eran piernas prostéticas. Si vamos a lo que es exoesqueleto, hay mucha analogía entre los dos. Un exoesqueleto, por definición, es una estructura mecánica que te va a ayudar a dar soporte. Una ortosis, por ejemplo. También, si vemos la empresa Autoboc, ellos son los mayores distribuidores de ortosis y piernas prostéticas. Y, por ejemplo, esto que está aquí es un exoesqueleto pasivo, donde solamente es una fibra de carbono que da soporte al tobillo cuando la persona está caminando. Si quieres ver algo más avanzado que está comercialmente, vas a tener este que se llama C-Brace, que la idea es la misma. Vas a tener una amortiguación variable en la rodilla cuando la persona está caminando. No cambia mucho de lo que es la pierna prostética. Hoy en día hay muchas empresas en Estados Unidos, en México, en Europa, que están desarrollando exoesqueletos y están poniendo motores en los exoesqueletos. Entonces, cuando una persona sufrió algún derrame cerebral, no tiene suficiente fuerza en los músculos para caminar. Entonces, los motores van a ayudar y van a compensar con esa energía. Y la idea es eso. Okay. Ahora, una vez que ya les platiqué un poco acerca de la historia, lo que tenemos que... Mi área de investigación, donde se dedica, es cuando tienes distintas articulaciones, rodilla, cadera, tobillo, ¿cómo puedes sincronizar todos los motores para que, para empezar, sea estable y la persona pueda caminar de una buena manera? Y segundo, se pueda sincronizar a lo que la persona quiera hacer cuando la persona lo quiera hacer, ¿no? Ustedes podrían pensar que si pones un control base tiempo, tú dices, bueno, yo quiero que la pierna robótica vaya a caminar a 2 metros por segundo y la persona va a tener que ajustarse a ese movimiento. Entonces eso estaría mal, ¿no? Lo que tú quieres es que la persona, cuando él quiera caminar, que la pierna responda y camine y estén sincronizados los dos. ¿Algunos de ustedes están haciendo investigación en esto? Antes de brincar a cuál fue la primera manera de controlar estas piernas robóticas, les tengo que explicar lo que es el ciclo de caminata. Entonces, nosotros cuando caminamos, y si ya saben esto, perdón por aburrirlos, pero nosotros cuando caminamos y tú ves las configuraciones que toma tu pierna mientras estás caminando, lo llamamos el ciclo de caminata, ¿no? Entonces empezamos con el talón en contacto con el piso, luego tienes la parte donde estás plano contra el piso, tienes la parte donde estás apoyando la punta del pie contra el piso y te va a ayudar a empujar tu pierna hacia adelante, y vas a tener la fase de péndulo, ¿no? Entonces se pueden dividir en dos áreas grandes cuando nosotros estamos caminando. Uno cuando tu pie está en apoyo contra el piso, y otro cuando tu pierna está en péndulo, ¿no? Y tu pie no está en contacto con el piso. Así es como nosotros lo estudiamos en biomecánica, y es de lo más común que existe. Cuando las personas haciendo robótica quisieron controlar las primeras piernas robóticas, dijeron, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a dividir nuestro ciclo de caminata en estos periodos. Aquí está heel contact, flat foot, push-off, knee flexion y extension. Fase de apoyo, fase de péndulo, vamos a dividirlo en una máquina de estados. Cada estado va a tener su propio controlador proporcional derivativo, si quieren, y van a tener reglas de transición usando sensores de fuerza, que va a decir, tú vas a cambiar de... Si tienes fuerza en el talón, sabes que estás aquí. Si tienes fuerza en la punta del pie, sabes que estás aquí. Y eso no está mal. Solamente que hay varios problemas que se tenían que resolver. Por ejemplo, las reglas de transición que existen entre cada estado pueden ser funciones de posición, velocidad, fuerzas o activación muscular. Si alguno de tus sensores no funciona bien, puede ser que vas a estar atorado en este estado por el resto de la caminata, ¿no? Entonces imagínense qué pasa si tu máquina de estado se confunde y piensa que deberías de estar en la fase de péndulo cuando deberías de estar en la fase de apoyo. Entonces no tienes soporte, ¿no? Y te puedes caer. Ese sería uno de los problemas. Otro, como pueden ver, y es un poco trivial, como pueden ver las flechas aquí, solo están apuntando en una sola dirección, ¿verdad? Entonces solo puedes estar caminando hacia adelante. Si quieres caminar hacia atrás, pues olvídate, ¿no? No tienes esas reglas de transición. Ese era uno de los otros problemas que había. Ahora, como les mencionaba, adentro de cada estado puedes tener un controlador proporcional derivativo, dos ganancias que tienes que ajustar. Entonces aquí tenemos 2 por 5 estados, van a ser 10.
Y eso es solamente si estás caminando en un lugar donde la pendiente es igual a 0, ¿no? Si tienes distintas tareas que tienes que realizar, como subir escaleras, bajar escaleras, cambiar distintas pendientes, ahora tienes una máquina de estados adentro de una máquina de estados, donde las ganancias que tienes que ajustar en cada uno incrementó muchísimo. Es por esto que los investigadores, cuando estaban haciendo este sistema de control, pasaban entre 1 o 2 días ajustando las ganancias para una sola persona, para una sola velocidad cuando caminaban. Entonces no es muy práctico, ¿verdad? Si tú quieres hacer una pierna robótica, no quieres ir con el médico y pasar 2 días con el médico para que te ajuste las ganancias a la sincronización que quieres. Entonces lo que yo estoy proponiendo es hacerlo de una manera más rápida, más automática, pensando en la teoría de control que ya desarrollamos para robots bípedos. Nosotros nos basamos mucho en el trabajo que realizaron en la Universidad de Michigan, el profesor Jesse Grisel, y ellos usan lo que se llama un control que es función de una variable de fase. Todo este trabajo fue realizado en la Universidad de Texas en Dallas, en el Locomotive Control System Laboratory, con la supervisión del profesor Greg. Si ustedes no conocen muy bien cómo funciona la marcha dinámica, básicamente puedes garantizar estabilidad de manera matemática en estos robots bípedos. Entonces déjenme les explico un poco cómo logras hacer eso. Nosotros en robótica normalmente nos enfocamos a ver las trayectorias articulares como función de tiempo, ¿verdad? Lo que yo les propongo es medir la fase de un ciclo repetitivo usando lo que se llamaría una variable de fase. Ahorita le estaba dando el ejemplo a alguien antes, imagínense que cuando caminamos nosotros tenemos un movimiento repetitivo que lo podrías asimilar como si fuera un oscilador. Si puedes conocer la fase del oscilador en cualquier momento, entonces podrías tener un mapeo entre lo que es la variable de fase y la trayectoria articular directamente. Y en este punto no te interesa nada el tiempo. Todo se va a regir a través de la variable de fase. Una de las propiedades que tiene que tener esta variable de fase tiene que tener cotas y tiene que ser monótono. Déjenme les doy un ejemplo con un video para que sea más fácil de entender. Este es el robot DS. Estuve trabajando con él en la Universidad de Mines en París, en Francia, y está siendo controlado usando el control de variable de fase. En este robot, la variable de fase es la posición de la cadera con respecto al pie de apoyo. Si ven, yo lo que estoy haciendo es mover la cadera hacia adelante o hacia atrás, y la rodilla del robot está en sincronía con ese movimiento de la cadera. No sé si lo pueden ver. Básicamente esa es la idea. Todo está en sincronía con la posición de la cadera. ¿Qué nos permite hacer esto? Bueno, si yo pongo la caminadora, la activo, y pongo una velocidad, cualquier velocidad, siempre y cuando esta medición de la cadera se esté moviendo hacia adelante, con respecto al punto de apoyo, todo el robot va a estar sincronizado. No necesito usar una máquina de estado, el robot va a estar caminando de manera dinámica continuamente. Es robusto contra perturbaciones. Como pueden ver aquí, yo estoy poniendo unos pedazos de madera en la caminadora. Siempre y cuando también la variable de fase siga moviéndose, todo sigue siendo sincronizado, no tienes máquina de estados y sigue funcionando. Ahora, como nosotros estábamos en París, queríamos hacer un pequeño experimento. Entonces pusimos un baguette a endurecer científicamente por varias semanas, que puede ser tan duro como un pedazo de madera. Queríamos ver si va a ser suficientemente robusto el robot para sobrevivir las calles de Francia, y pues no se cayó, ¿verdad? Pero bueno, una de las ventajas es que si yo cambio la velocidad en mi caminadora o yo lo detengo, como todo sigue siendo sincronizado, el robot simplemente se va a detener, ¿verdad? Entonces a este punto yo no necesito usar máquina de estados, todo está siendo controlado con la dinámica del robot, porque todo el control es independiente del tiempo y está siendo sincronizado con la variable de fase. Ahora, matemáticamente, ¿qué es lo que significa? Bueno, no me quiero meter mucho en detalle en las matemáticas, pero estamos haciendo... bueno, la técnica en sí se llama linearización a través de retroalimentación. Es una técnica común en sistemas no lineales,
yo voy a definir una salida en mi sistema que va a ser la diferencia entre mi posición de mis articulaciones y una restricción virtual. La restricción virtual es un polinomio función de la variable de fase. Y lo que quiero hacer es llevar esta medición, este error, a 0. Y luego puedo tomar la derivada, otra derivada. Utilizando este método de control no lineal que les mencionaba, puedo eliminar las no linealidades de mi sistema. Lo que yo quiero que aquí ustedes entiendan en esa diapositiva, me pueden olvidar toda la matemática si quieren, es que un controlador proporcional derivativo me ayuda a enforzar mis trayectorias o mis restricciones virtuales como función de la variable de fase. Entonces con un controlador PD es suficiente para hacer este robot caminar. Bueno, eso es cómo funcionan con los robots. Yo no fui el primero en que lo desarrolló, nosotros nada más estamos repitiendo el trabajo de alguien más. Lo que a nosotros nos interesaba es saber cómo podemos usar la información que aprendimos de cómo este robot camina para ver si lo podemos traer al mundo de los humanos, ¿verdad? En simples palabras, ¿cómo puedo agarrar una pierna de este robot, ponérsela a una persona y garantizar que van a poder caminar y estar sincronizados mientras caminan? Eso es a lo que yo me dediqué por mucho tiempo. Hay varias maneras. Hay un contraste muy grande entre las metodologías que usamos en un robot y en un humano. Entonces, para empezar, en un robot, como les mencioné, la variable de fase que usamos es la posición de la cadera con respecto al punto de apoyo. Y después nosotros vamos a optimizar las cinemáticas la cinemática para el robot, o las trayectorias para el robot, para tener un movimiento estable y que el robot no se caiga. En humanos es completamente lo opuesto, porque nosotros podemos hacer análisis de biomecánica, donde tienes una persona y camina, y puedes estudiar cómo camina, y conoces la cinemática que nosotros vamos a usar cuando caminamos, y caminamos de manera estable. Pero no conocemos lo que es la variable de fase en los humanos, no tenemos la menor idea. Es aquí donde entró mi investigación previa. ¿Cómo podemos encontrar esta variable de fase que sincroniza el robot con el humano? Otra de los contrastes más grandes o las diferencias más grandes es que en un robot tú puedes estimar o puedes medir todos los estados del robot, básicamente las dos piernas, el torso, todo lo que quieras, ¿verdad? Si tienes suficientes sensores. En un humano es diferente porque no quieres poner sensores en las dos piernas de la persona, solamente te puedes basar en la poca información que tienes en la pierna robótica y no en lo que está haciendo el resto del humano. Entonces, este es uno de los detalles también un poco más grandes. Para encontrar la variable de fase en los humanos, tuvimos que hacer experimentos de biomecánica con humanos, donde básicamente esto es lo que hacíamos. Si nosotros vemos aquí, va a ser mi trayectoria de la rodilla con respecto al tiempo, una variable de fase ideal, la trayectoria de la rodilla con respecto a la variable de fase. En negro es la trayectoria nominal y en naranja es la trayectoria perturbada. Entonces, si la persona está caminando, decimos que va a seguir siempre la misma trayectoria. Si hay alguna manera en donde la persona va caminando y yo lo puedo detener por un segundo, en tiempo, así es como va a responder la trayectoria de la rodilla y la variable de fase. En el mapeo de la trayectoria de la rodilla y la variable de fase no hay ningún cambio, porque aquí el tiempo está independiente del tiempo. Y después, si tú dejas continuar a la persona a caminar, idealmente va a seguir la misma trayectoria que hubiera seguido donde se quedó, ¿verdad? Esta era nuestra hipótesis. Claro que con una persona es muy difícil hacerlo caminar y de la nada detenerlo y esperar que va a seguir caminando de la misma manera. Para empezar, la persona pues se va a detener, va a voltear y se va a enojar contigo, ¿no? Porque lo detuviste mientras camina. Entonces lo que nosotros hicimos fue experimentos de perturbación, donde básicamente es una manera elegante de decir que empujamos a la persona hacia adelante o hacia atrás mientras caminaba y estudiamos cómo cambiaba su cinemática y poder tener un desfase en las trayectorias en tiempo para poder derivar lo que es la variable de fase en la persona. El protocolo experimental consistía en lo siguiente: era una pasarela donde tenías un sensor de fuerza en medio, una plataforma de fuerza. La persona iba a caminar hacia la plataforma de fuerza y cuando pisaba la plataforma, tres cosas podían pasar. La primera, pues nada pasaba. La segunda, se iba a mover hacia adelante, que básicamente va a empujar tu centro de masa hacia atrás.
y la tercera se va a mover hacia atrás, que va a mover tu centro de masa hacia adelante. Y esto ocurría a distintos tiempos, todo era aleatorio, como pasábamos unas 5 horas empujando a una persona y viendo cómo funcionaba. Al final las personas no estaban muy contentas, pero era por ciencia, ¿verdad? Entonces se tenían que aguantar. Este es un video de cómo funcionaba, no suena tan mal. La perturbación es una posición de 5 centímetros que ocurre en 100 milisegundos. Entonces, como por ejemplo aquí la persona está caminando, la pisa y se va a mover. Este movimiento tan pequeño es suficiente para crear un desfase en las trayectorias articulares de la persona, y una vez usando eso podemos derivar lo que es la variable de fase. Ok, entonces me voy a brincar directo a los resultados. Lo que pasó entre este video y estos resultados fueron como 2 años de estar en una computadora procesando información. Lo que nosotros encontramos es que si podemos medir el retrato de fase del muslo de la persona cuando camina, y podemos medir el ángulo polar de este retrato de fase, es como un reloj, no sé si lo ven. Este ángulo polar nos dice dónde está la persona en cualquier punto mientras están caminando. Esta es nuestra variable de fase. Entonces, otra vez, la idea es simple. Si yo puedo medir la posición angular de mi muslo y la velocidad, esa es suficiente información para decirme si la rodilla o el tobillo, o qué es lo que la rodilla y el tobillo tienen que estar haciendo mientras la persona camina. La manera como comprobamos esto, como eran experimentos, fue estadísticamente, calculando el coeficiente de correlación, haciendo análisis de ANOVA, etc. Pero básicamente pienso que la imagen habla por sí sola. En este lado tenemos lo que es la rodilla y el tobillo como función de tiempo. En azul está la trayectoria que no está perturbada, y en rojo y en verde son las trayectorias perturbadas. Como pueden ver, la perturbación ocurre aquí, en esta línea vertical negra, y hay un desfase en tiempo con respecto a uno u otro. Eso es lo que nosotros estamos buscando como parte del tiempo. Si graficamos las mismas trayectorias como función de la variable de fase que les mencioné aquí atrás, como pueden ver, las dos trayectorias están una encima de la otra. Esto representa que, en otras palabras, que nuestra cadera o nuestro muslo tiene suficiente información en tu muslo para parametrizar lo que la rodilla y el tobillo están haciendo en cualquier punto mientras estás caminando. No sé si eso es más o menos lo entienden. Okay. Entonces, como siempre, esto fue inspirados en robótica, hicimos experimentos con humanos, dijimos, bueno, tenemos nuestra teoría, vamos a implementarlo en un control, en una pierna robótica, y claro que cuando intentas implementar un control en un robot, nunca va a funcionar como quieres, ¿verdad? Ahí siempre hay problemas. Para nosotros, nuestros problemas, igual, en la parte teórica, es que al introducir velocidades en nuestra variable de fase, estamos haciendo el grado relativo de nuestro sistema más bajo. Igual, si no conocen lo que es la teoría de linearización por retroalimentación, lo único que pueden pensar aquí es que porque tenemos velocidades en nuestra variable de fase, solamente podemos usar un controlador proporcional, y a nosotros nos gustaría usar un controlador proporcional derivativo. Entonces ese era un problema. Y el segundo, no sé si ustedes ya lo pensaron, es que esto solo funciona si la persona está caminando. Si yo no me estoy moviendo, no tengo velocidad angular, entonces no tengo ninguna parametrización y no está funcionando. Estos eran los dos problemas más grandes. Para resolver el primer problema, tuvimos que extender nuestro sistema agregando un integrador, y básicamente en vez de usar la velocidad angular, usamos la integración de la posición para calcular una nueva variable de fase que era más estable. Entonces ahora, en vez de calcular el retrato de fase que nosotros tenemos, es función de la posición del muslo y la integral del muslo cuando la persona está caminando. Lo que eso nos ayuda a tener, entre otras cosas, es que podemos usar un controlador proporcional derivativo en nuestro sistema, como retroalimentación. Y el otro problema, que si la persona no estaba caminando, no ibas a tener la parametrización. Nosotros
Lamentablemente tuvimos que usar una máquina de estados que lo divide, si la persona no está caminando, lo divide en lo que es la fase de apoyo y la fase de péndulo, dependiendo solamente de la posición del muslo. Entonces, básicamente, el algoritmo que nos ayudaba a calcular la fase de la persona caminando, o si lo quieren ver otra vez como este oscilador, la fase del oscilador cuando la persona camina, se dividía en lo siguiente. Si la persona no estaba caminando, usabas lo que llamamos un piecewise phase variable, que es la máquina de estados que tiene la fase de apoyo y la fase de péndulo. Y si la persona está caminando, vas a usar la variable fase unificadora, que es la que usa la integral y la posición. Y nosotros cambiábamos entre los dos dependiendo de la situación y si la persona estaba caminando o no caminando. Claro, tuvimos que hacer experimentos. Primero lo tuvimos que probar en nosotros mismos para ver que funcionara. El trabajo, claro que no lo hice yo solo. Tengo que agradecer a mis colegas David Quintero y Daniel Lambert, que ayudaron al desarrollo de la pierna robótica de UT Dallas. Tiene un motor en la rodilla, un motor en el tobillo, tiene encoders, tiene IMUs, y básicamente lo que nosotros hicimos fue implementar esta teoría que ya les platiqué en esta pierna robótica. Fue diseñada solamente para eso. Bueno, les hablé mucho de lo que es la variable de fase, pero no les he hablado de las restricciones virtuales. La restricción virtual que les menciono, que era un polinomio función de la variable de fase, son trayectorias articulares que nosotros usaríamos cuando caminamos. Entonces, lo que hicimos fue analizar a personas caminando, 10, 15 personas caminando, en distintas situaciones, caminando a 0 grados, a 10 grados, 5 grados, y calculábamos las trayectorias articulares de la rodilla y del tobillo que usaban estas personas. Pusimos un polinomio de Fourier para calcular estas trayectorias, y básicamente lo que después hicimos fue, dependiendo de si la persona estaba caminando en 0 grados o 10 grados de inclinación, cambiábamos la trayectoria que el controlador proporcional derivativo tenía que enforzar en cualquier momento. Entonces pasamos de tener una máquina de estados, o de lo que la gente hace usando una máquina de estados, a tener un control unificador, que no necesitas cambiar de un estado a otro. Y como pueden ver, aquí ni siquiera tienes la relación de flechas o transiciones. Entonces solamente si la persona camina, todo está sincronizado a lo que la persona está haciendo, basado en la posición del muslo. Es básicamente lo que quiero que piensen hoy. Y todo lo hicimos con un controlador proporcional derivativo, solamente porque, no es porque éramos flojos, pero modelar a un humano caminando es muy complicado. Lo intentamos, pero hay muchos errores. Entonces dijimos, agregamos un controlador proporcional derivativo, ajustamos las ganancias, y va a servir también como si tuvieras el modelo del humano. Lo importante es que solamente tienes que ajustar estas dos ganancias para la persona, y es todo. No tienes que preocuparte por ajustar ganancias en cada uno de los estados que tienes allá. Cuando vino el momento de hacer experimentos, la persona con la amputación iba a llegar, se sentaba, pasábamos 20 minutos ajustando las ganancias, y después de eso ya podía empezar a caminar, como lo pueden ver aquí. No teníamos que pasar horas o días ajustando las ganancias, nada más inmediatamente así era como funcionaba. Aquí, como la persona no está caminando de manera continua, estamos usando lo que es la máquina de estados entre apoyo y péndulo, que les había dicho, que es función de la posición del muslo todo el momento. Después hicimos experimentos, un poco como una analogía de lo que les mostré con el robot bípedo al principio. Ahora tienes una caminadora, tienes un movimiento más continuo de la persona, y lo que pudimos nosotros observar es que nosotros no tuvimos que cambiar el control. Si la persona quería caminar más rápido, o nosotros cambiábamos la velocidad en la caminadora, como la persona movía el muslo más rápido, todo se sincronizaba automáticamente, ¿verdad? Entonces la persona ni siquiera tenía que hacer nada, y nosotros como ingenieros no teníamos que cambiar nada, todo se sincronizaba automáticamente. Y por último, intentamos distintas inclinaciones. Usamos menos 2.5, 0 grados, 2.5, 5, 7.5 y hasta 9 grados, creo, con este método. Igual, no tuvimos que cambiar el algoritmo, solamente se actualizaba o se sincronizaba todo con respecto a la posición del muslo de la persona.
bueno, al muslo y a la integral de la posición del muslo. Bueno, mostraron un poco de resultados, algunas gráficas. Como les mencioné, había dos tipos de variable de fase que usábamos. Si la persona estaba caminando, ya vieron dónde estaban los rieles, decíamos que no caminaba de una manera continua, entonces estaba usando lo que era el piecewise phase variable, o la máquina de estados entre apoyo y péndulo. Y como pueden ver, aquí está la transición, están muy definidas entre lo que es el apoyo y el péndulo. Entonces no es completamente monotónico. Acá es cuando estaban caminando en la caminadora. Y como pueden ver, tienes algo más monotónico. Y lo interesante es, en esta gráfica de arriba, la persona estaba caminando cada vez más rápido y la pendiente de la variable de fase va cambiando, ¿no? Esto significa que se ajustaba a la velocidad que la persona estaba caminando automáticamente. Si les muestro otras gráficas, esto es cuando la persona estaba caminando en la caminadora. Algo que les quiero mostrar, en la parte de arriba tienen lo que es el tobillo y la rodilla como función de la variable de fase, y abajo lo tienen como función de tiempo. Algo que les quiero mostrar aquí arriba, si pueden ver esta línea roja con negro, es el polinomio que nosotros estamos tratando de enforzar cuando la persona caminaba. Si ven esta línea rosa o morada, es lo que nosotros estábamos midiendo como función de la fase. Ahora, si lo vemos con respecto al tiempo, van a ver que lo que estamos enforzando, o la línea roja aquí, tiene una variabilidad. Y esa variabilidad depende de la persona, porque cada paso que da la persona no es igual, no es simétrico, ¿verdad? Entonces, esa variabilidad como quien dice, se metió a nuestro sistema de control sobre tiempo, lo que eso ocasionaba que cada trayectoria que la persona daba, cada paso, era única, y se sincronizaba lo que la persona hacía. Y por último, otra cosa que les quería mostrar aquí, la diferencia entre lo que es una pierna pasiva y una pierna activa. Pierna pasiva sería como C-leg, o si solamente usas un amortiguamiento. La trayectoria la pueden ver en azul, aquí, y como pueden ver, esta trayectoria no tiene este valle, como lo tiene el resto de las trayectorias. Y lo que ocurre ahí es que nosotros cuando caminamos y llegamos a este punto con nuestro tobillo, tenemos este movimiento articular porque estamos empujando nuestro pie contra el piso para tener suficiente fuerza y mover toda la pierna y nuestro centro de masa hacia adelante. Si tú solamente utilizas amortiguadores, no puedes agregar energía en tu sistema, entonces no tienes esa fase que le llaman push-off, no tienes esa fase donde empujas contra el suelo para moverte hacia adelante. En nuestros experimentos, nuestros sujetos dijeron que eso hizo muchísima diferencia. Los sujetos que estuvieron en el experimento nunca habían usado una pierna robótica, pero decían que cuando caminaban con sus piernas pasivas, la fuerza para mover tu pierna hacia adelante, como no tienes un motor en el tobillo, tiene que venir de la espalda. Entonces básicamente tienen que, como quien dice, patear la pierna hacia adelante, y normalmente se cansan mucho de la espalda. Con nuestro sistema ellos dijeron que no lo tenían que hacer porque había asistencia del motor directamente y lo podían mover hacia adelante, y decían que la espalda les descansó mucho, ¿no? Hicimos los experimentos y las personas no estaban cansadas al final, también caminaban como 2 horas continuamente y estaban bien. Y esto es solamente porque todo estaba bien sincronizado cuando las personas caminaban. Si tú te equivocas sincronizando la parte de push-off, de nada sirve. Bueno, solamente quiero resumir un poco lo que hice en la investigación previa. Para los que estaban dormidos en la audiencia, que vi quiénes eran, se pueden despertar aquí. Esto va a resumir básicamente lo que dije de una manera más sencilla, con videos. Entonces, con suerte, aquí no se duermen. Nos inspiramos de cómo los robots caminan y dijimos, ¿es posible transferir eso, la teoría de control, a los humanos? Entonces, para averiguar eso, tuvimos que hacer experimentos de perturbación con humanos. Y una vez que nos dimos cuenta que sí es posible tener esta sincronización, o existe esta sincronización entre lo que hace el muslo, la rodilla y el tobillo, desarrollamos lo que es la pierna robótica y el algoritmo de control, o el algoritmo que va a sincronizar la variable de fase. Nos dimos cuenta que teníamos que tener 2 casos en particular. Un caso es cuando la persona puede caminar de manera continua, que usamos la variable de fase unificadora, que es
que es una función de la posición del muslo y de la integral de la posición del muslo, que te permite caminar en una caminadora de manera continua, o si estás caminando fuera, te permite caminar sin detenerte, básicamente. Y el otro es una variable de fase que es de manera como máquina de estados entre lo que es apoyo y péndulo de tu pierna. Claro que lo tuvimos que probar en nosotros mismos. Si un estudiante de doctorado se lastima, es más barato que si un sujeto que viene de lejos se lastima. Pues teníamos que ver que funcionara con nosotros. Y después trajimos personas que sufrieron alguna amputación para validar el sistema, ¿no? Usando los dos algoritmos de variable de fase, logramos mostrar que la persona se podía sincronizar, o el robot se podía sincronizar a la velocidad que la persona caminaba, se podía sincronizar a las distintas pendientes donde la persona estaba caminando. Con la otra variable de fase, la que es de máquina estado, dejaba que la persona pudiera caminar de una manera no continua, básicamente daba ciertos pasos y podía darse vuelta y seguir caminando en la otra dirección. Y por último, nos dimos cuenta que este tipo de control le daba a las personas una idea que ellos tenían control directo sobre lo que la pierna estaba haciendo. Básicamente, si ellos querían mover el muslo hacia adelante, la pierna iba a estar ahí para recibirlos, o si lo movían hacia atrás, la pierna iba a estar ahí para recibirlos también. Sin tener que modificar el control, la persona podía caminar hacia adelante y podía empezar a caminar hacia atrás sin ningún problema. Entonces, porque todo estaba sincronizado al movimiento que está haciendo la persona en su muslo. Y luego intentamos ver si podía patear un balón, ¿verdad? Entonces, esta fue la transición que hicimos en la investigación previa. Todo esto fue soportado por el Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos y por CONACYT, claro. Bueno, eso es en cuestión de piernas prostéticas. Ahora lo que yo me estoy dedicando más es ver cómo podemos tener ideas similares, pero para exoesqueletos. La gran diferencia es que en una pierna prostética tú estás controlando el motor de la rodilla y el tobillo, por ejemplo, y si te equivocas un poquito, pues no pasa nada, ¿verdad? La persona puede estabilizarse un poco con el resto del cuerpo. En exoesqueletos, como tú estás poniendo la estructura en paralelo con las articulaciones de la persona, si te equivocas vas a lastimar las articulaciones de la persona, ¿verdad? Lo puedes hacer peor. Entonces tenemos que ser aún más cuidadosos de cómo lo hacemos. Hay dos cosas que tenemos que preocuparnos. Para empezar, ¿quién va a estar tomando las decisiones en este sistema híbrido? ¿Va a ser el robot o va a ser la persona? Hay investigadores que dicen, yo quiero que todas las decisiones las tome el robot. Y el robot se vuelve como un taxi, básicamente. La persona se sube y el robot decide qué hace, ¿verdad? El robot, tú le dices, quiero ir al fondo de la sala, el robot va a caminar, pero tú no tienes control sobre la trayectoria que hace o no. Del otro lado tienes personas que le dan todo el control al humano, ya sea por un joystick o ya sea por señales cerebrales, pero lo que hace es que tienes que ser muy cuidadoso como caminas, tienes que dar pasos muy pequeños y muy despacios para asegurarte que la persona no caiga. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es tener un punto entre los dos, donde puedes tener una colaboración entre los dos, puedes compartir la autonomía entre lo que es el robot y entre lo que es la persona. Y una de las maneras como lo podemos hacer, nuestra hipótesis es utilizando señales neuronales, ya sea del cerebro y de los músculos de la persona, que nos informan cuánto torque y cuánto soporte la persona necesita para una tarea en particular. La conexión entre lo que hicimos antes y lo que estamos haciendo ahora, tenemos que extenderlo un poquito más, tenemos que entender bien cómo si podemos analizar el sistema nervioso humano de un punto de vista de robótica, para empezar, que no mucha gente ha hecho eso. Y algo muy interesante es, puedes mezclar señales neuronales en teoría de control clásica y garantizar que vas a tener propiedades de estabilidad y de cosas que sean robustas, ¿verdad? Eso es algo que muy poca gente ha visto, es un problema muy difícil porque las señales neuronales son muy estocásticas y son muy difíciles de predecir. Y también depende mucho de qué sensores estás usando. Una de las hipótesis que nosotros tenemos es que si nosotros entendemos la fisiología de cómo las personas logran hacer movimientos con su cuerpo, nos puede ayudar a entender dónde tenemos que empezar a buscar las señales y cómo podemos usarlas a nuestro favor.
Entonces, no sé si ustedes conocen un poco de la fisiología de cómo, de que si quiero mover mi brazo para agarrar este vaso, todo el proceso que ocurre en el sistema nervioso. Para empezar, si lo puedo hablar de una manera de ingeniería, en la corteza premotora del cerebro haces tu planeación de trayectoria, ¿verdad? Como en cualquier problema de robot que tenemos, primero tienes que planear la trayectoria. Eso lo haces una parte del cerebro. Después lo va a mandar a la corteza motora. La corteza motora va a decir o va a mandar las señales específicamente a tus músculos que va a permitir que tú muevas tu brazo. Todo eso ocurre en el cerebro y después de esa información baja por la espina dorsal. Aquí voy a hablar más de las piernas y va a llegar a lo que es el músculo. Una vez que llega al músculo, el músculo se va a contraer con una señal eléctrica y va a moverse, ¿verdad? Lo que es muy interesante es que lo puedes dividir en dos problemas de control. Un problema de alto nivel, que es la planeación de trayectoria y básicamente identificar qué tipo de cuánto torque necesitas para hacer esa trayectoria en particular, como un problema de optimización. Y la segunda parte es el control de bajo nivel, que es un reflejo muscular que ocurre cuando esto pasa. No sé si ustedes sabían, pero cuando nosotros estamos caminando, nosotros no estamos pensando continuamente, tengo que mover mi rodilla, tengo que mover mi rodilla. Ocurre naturalmente, ¿verdad? Esto es un reflejo que cuando aprendimos a caminar, básicamente antes tu cerebro tenía que estar muy concentrado en eso y se vuelve como memoria muscular. Entre más lo haces, menos tienes que pensarlo y toda esa información se vuelve un reflejo y eso se vuelve el nivel de bajo control. Ni siquiera tienes que pensar en caminar. Pero cuando hay una puerta, cuando hay personas en el ambiente, cuando hay sillas, yo tengo que planear cómo voy a cambiar mi cinemática para poder pasar y seguir caminando. Entonces hay una retroalimentación entre estos dos tipos de control y es lo que nosotros estamos tratando de hacer. ¿Cómo podemos inspirarnos de la robótica para poder imitar lo que el cuerpo humano haría? Nuestra hipótesis es que si imitamos lo que el cuerpo humano está haciendo para controlar tu movimiento, vas a tener esta colaboración entre lo que es la máquina y el humano. Y solamente para terminar, uno de los proyectos que estamos haciendo es instrumentar a una persona con lo que son señales, para medir señales neuronales, para medir señales musculares, para medir fuerzas y identificar el modelo que la persona usa cuando está moviéndose en un lugar donde hay mucha gente. No solamente enfocarnos a cuando estás caminando de manera continua, pero enfocarnos a cuáles son esas transiciones que pasan mientras no caminas y estás caminando o hay un obstáculo enfrente de ti. Aquí yo les voy a dejar, antes de terminar, si les quería decir una de las razones por las cuales estoy aquí, y ya había platicado con el doctor, es un problema muy grande, la verdad. Estoy buscando colaboradores. En mi grupo de investigación hay posiciones abiertas para estudiantes de doctorado, maestría, veranos de investigación, postdoctorados. Entonces, estoy buscando colaboración. Si están interesados en participar en alguno de estos proyectos, me pueden mandar un correo y podemos discutir en eso. Si tienen cualquier pregunta me la pueden hacer. Lo más seguro es que no conozco la respuesta, pero si quieren seguir la discusión me pueden mandar un correo y no hay problema. Muchas gracias. Bueno, ¿hay alguna pregunta que quisieran hacerle a nuestro ponente? Sí. Tengo dos preguntas. Una es a nivel técnico. Personalmente no estoy familiarizado con la técnica de control que usas, pero como comentaste al principio, aplicar la cinemática para controlar prótesis no es práctico. Entonces se estila que se puede usar más la cinemática, la dinámica inversa. Entonces, como no estoy familiarizado con la técnica de control, digamos que tu alternativa es una sustitución a la dinámica inversa, o utilizas componentes, por ejemplo, en el vector de restricciones. Lo que nosotros estamos haciendo es un controlador. Si lo quieres ver de manera muy sencilla, sería un controlador que está siguiendo una trayectoria particular. Entonces sería algo como una cinemática, ¿no? Estás enforzando esta cinemática y esta trayectoria. Ahora, si tú me preguntas, ¿es la mejor? No voy a llegar a ese punto. Pero si tú me preguntas, ¿es la mejor cinemática? ¿Es el mejor tipo de control? No creo, porque cada uno de nosotros tiene una trayectoria diferente cuando caminamos.
y lo que nosotros implementamos era solamente una trayectoria promedio que la mayoría de la gente usaría. Aún así tiene que haber más trabajo para poder definir o personalizar este tipo de trayectorias. No estamos haciendo nada de dinámica inversa, por lo mismo que es muy difícil estimar lo que la persona está haciendo. Algo que estoy viendo ahorita es, ¿qué tan bien puedes estimar tu dinámica inversa basado en fuerzas que ocurren en el pie? Es algo que nosotros estamos investigando ahorita, pero todavía no te sabría decir si ayudaría o empeoraría el control. Bueno, y como una pregunta adicional en ese sentido, veo que algunas de las variables que se leen en tus diapositivas que tienen que ver con base en la fase, la variable de fases, no me queda muy claro entonces si tu vector de restricción, ¿qué coordenadas tendría? ¿Serían coordenadas cartesianas, coordenadas polares? O las restricciones son del mecanismo, de las uniones del mecanismo. De las uniones del mecanismo, sí. Bueno, y la segunda pregunta, que ya no va tanto en el Pensé que esa era la segunda pregunta. No, esa era con la otra. Pero la segunda pregunta era la 1A. Era la 1A. Preguntarte si el trabajo que has desarrollado, la prótesis, el tema del esqueleto, ha tenido una virtual comercialización, una comercialización potencial. Esa es una pregunta. No necesariamente, no. Como pueden ver, no hablé mucho del diseño en sí, porque yo estuve tangencialmente involucrado en eso, no era mi disertación o no era mi tesis. Por ahí tuvieron que haber visto que había un cable, ¿verdad? Y esta es una fuente de poder, 220 volts, para poder alimentar y tener suficiente fuerza en el tobillo para moverse. Sí. Entonces no es tan... No se podría comercializar. No. ¿Cuál es la potencia de los actuadores? Eso sí no me acuerdo bien. Pero solamente para mencionar que nosotros, cuando diseñamos esto, no nos preocupábamos mucho por comercializarnos. Nosotros lo que queríamos era una plataforma donde podíamos implementar distintos controles y ver cuál funciona mejor. Hay otros grupos en Estados Unidos, como en MIT, que se dedican a desarrollar mejor tipo de actuación para que no tengas un cable y puedes tener algún tipo de pila, ¿no? Que les va a funcionar. Esa es una parte de la respuesta. La otra parte es que en Estados Unidos tienes que estar aprobado para ir a la comercialización de estas cosas que toman 10, 15 años. Entonces, aunque lo quisiéramos, faltaría muchísimo tiempo en hacerlo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Acá? Yo tengo una duda. El muslo menciona que tiene un movimiento regular de frente atrás, pero ¿qué pasa si se genera un movimiento transversal? Lo que nosotros usamos para evitar lo que es el movimiento transversal, no me acuerdo bien, usamos un tipo de procesamiento de señal, usamos un PCA para remover lo que sean cualquier movimiento transversal y solamente aislar lo que es el movimiento sagital de la persona. En algún momento intentamos ver si sería posible construir una variable de fase con el movimiento transversal y el movimiento sagital, pero no funcionó bien. Pero para responder tu pregunta, no nos preocupábamos, quitábamos esa variable de nuestro cálculo. ¿Alguna? Mario. Una pregunta. Según entiendo, ustedes miraron el movimiento promedio de una persona y entonces la persona se tenía que ajustar a ese movimiento. ¿Qué tan viable es poner cuestiones de inteligencia artificial donde originalmente la persona se tenga que ajustar, pero poco a poco la pierna vaya entendiendo cómo camina la persona, lo vaya personalizando y al final ya termine la pierna ajustándose al movimiento de la persona? No, pienso que es muy viable, es todo un proyecto de doctorado por sí mismo, pero sí pienso que eso sería el siguiente punto. Tengo un colega que está trabajando un poco en eso, está tratando de tener un modelo matemático, un polinomio de alto rango que pueda ajustarse mientras la persona está caminando y puedas tener trayectorias más personalizadas, ¿no? Otra de las cosas es que no solamente, si tú dejas a la pierna ajustarse a lo que la persona hace, nosotros por naturaleza los humanos somos flojos, entonces vas a hacer que la pierna trabaje más de cierta manera y no vas a caminar de una manera correcta, te vas a lastimar más. Tengo otro colega que su trabajo consiste en hacer una interfaz para los médicos, que ellos elijan qué tipo de trayectoria es mejor para su paciente, porque tener esta retroalimentación ya ayuda no solamente a que
tengas esta inteligencia artificial entre la máquina y el humano, pero también el médico pueda decir, eso no funciona, tienes que mejorar esta trayectoria un poquito más. ¿Alguna otra pregunta? Carlos. Bueno, sabes, en relación a la adquisición de las señales electroencefalográficas, ¿existe algún patrón que sea característico asociado a la señal electromiográfica de la información del muslo? Del muslo, pienso, bueno... En el proceso de caminata. Sí. Todavía no sabemos. Como si ves libros de neurociencias, van a decir, hay un poco de contradicción, porque como te mencionaba, el caminar es un reflejo que ni siquiera tiene que llegar a tu cerebro, entonces no tendrías que mandar esa señal directamente. Si tienes que mover tu muslo sin estar caminando, sí debería de haber una activación en tu cerebro que se mapea al músculo del muslo. Poder medirla ya es un poco diferente. Hay profesores en la Universidad de Houston que se dedican solamente a eso, a ver si hay este mapeo entre los dos, pero requiere sensores muy precisos. Lo primero que nosotros vamos a hacer, o que estamos haciendo, es medir el cerebro en sí, en general, y ver si hay un patrón que sale durante el ciclo de caminata cuando estás en un ambiente donde hay sillas o donde hay obstáculos. Entonces, no, para responder tu pregunta, teóricamente sí hay, pero no sé qué tan viable es medirlo. ¿Y hay una pregunta por acá? Sí, es que con respecto al control que se utilizaba en el robot bípedo, ese todavía era un tipo de control en el que ya estaba dividido en fases, así como trabaja Grissom, que divide en diferentes fases según vaya avanzando, o en ese robot ya implementaban la parte del control basado en, no como dependiente del tiempo, sino como dependiente de la fase. Dependiente de la fase. Sí, ya. Eso ya estaba basado. Y con respecto a la fase, la diferencia que hubo con respecto al hecho de que en el robot bípedo el sensor, entiendo, estaba en la cadera, y con la cadera podías coordinar el resto del movimiento de la cinemática. Y ahí, ¿qué diferencia hubo con respecto a que el sensor ahora estuviera colocado en el muslo? Sí. Con la prótesis, y para ahí ya dibujar toda la cadena cinemática. Sí, esa es una muy buena pregunta. Hay varias suposiciones que hace Griswold y hacen las personas que realizan control con el robot, como por ejemplo que no hay fase de doble apoyo cuando camina el robot, ¿verdad? Nosotros como humanos pasamos 10% de nuestro tiempo caminando en fase de doble apoyo. Entonces, si queríamos implementar la teoría de control directamente de lo que hizo Griswold, la persona tenía que estar como brincando, ¿no? Cuando caminaba, que no es muy bueno, ¿verdad? Otra de las razones es que, déjame pensar, funcionaba... sí, lo que nos dimos cuenta en experimentos es que lo que hace Griswold va a parametrizar las dos piernas con respecto a una sola variable de fase. Nosotros en experimentos en humanos nos dimos cuenta que es más, bueno, estadísticamente nos dimos cuenta que cada pierna tiene su propia variable de fase cuando están caminando, lo cual no lo hacía apropiado usar la teoría que él había desarrollado. Y también otra pregunta, hay, también comparando ambos, hay sí es muy significativa la diferencia del hecho de que el robot del experimento no tenga en sí un pie, sino nada más tiene la varilla, y que ya en la prótesis pues tienes que considerar el hecho de que pues toda la fase del ciclo de caminata básicamente está basada en cómo está la planta del pie con respecto al piso. Entonces sí fue muy, o sea, sí es sí es significativo, es diferente. Por eso el título de la presentación se llama Inspirado en Robótica, porque no lo hicimos exactamente igual. Nos inspiramos en el control, pero sí tuvimos que cambiar muchas suposiciones y muchas cosas, como lo que tú mencionas, que ahora tenemos un tobillo que nos tenemos que preocupar, que ellos no lo tienen que hacer, y estas cosas. Entonces sí es significativo la diferencia. ¿Una otra pregunta? Hugo. Ahora, oye, el cálculo del control, ¿en qué lo haces? ¿En un microprocesador? ¿En un microcontrolador? Estamos usando, estábamos usando un microprocesador que se llama DSpace, no sé si lo conoces. Es como una máquina, es una cosa de este tamaño, enorme, y ahí estábamos corriendo todo.
que no estaba corriendo adentro de la pierna, es de los cables, ¿no? Que va lo mismo de la pregunta de la comercialización, está en otra mesa corriendo todo eso. ¿Cuál era la frecuencia de muestreo? Creo que es a 1000 Hz. Un kilo. Entonces, Este sistema que también funcionaría en una persona que no tuviera ambas piernas. Pues no lo probamos, teóricamente si tiene los muslos podría seguir sincronizado. Es lo único que te puedo decir, ¿no? Pero como no he hecho experimentos en eso, no sabría. ¿alguien más? ¿Ganó? Bueno, en este caso pues le agradecemos por la presentación a Enrique.